Son las 6:30. Oye, y estamos en contacto con Mijaíl Bonito. Él es abogado, en materia de migraciones sabe bastante. Él es cubano y la verdad es que ya lleva bastante. Mira, dice cubano de nacimiento y chileno por opción. Hola Mijaíl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué Oye, bueno. Una pregunta, ¿cuánto tiempo ya llevas en Chile? 27 años más o menos. 27 años. O sea, toda mi vida, en realidad. O sea, en Cuba solo viví mi infancia y adolescencia, digamos. Tu infancia y adolescencia. Oye, sí, claro. Y ahí preguntarte, ¿y hace cuánto tiempo tú no vas a Cuba? 25 años, más o menos. 25 años. ¿Irías de nuevo? No puedo ir. ¿Por? Porque trabajé por muchos años con Hugo Mato, uno de los líderes de la oposición cubana. Siempre milito con un partido de la oposición cubana, lideré las relaciones internacionales de un partido de la oposición cubana, entonces no creo que sea muy bienvenido, digamos. Claro, entonces no es tan cierto como dice el Partido Comunista que en Cuba... Las dictaduras son dictaduras, sobre todo si son totalitarias como la cubana, digamos. O sea, lo que ha dicho el Partido Comunista es una aberración absoluta, no solo de la historia, sino de los conceptos morales más básicos de la libertad de una persona, digamos. Yo no lo he tomado, yo creo que no lo tomamos los cubanos como una afrenta porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Claro. Pero es de verdad, es una cosa insólita. Pero viniendo de ellos es absolutamente normal, digamos. Ellos han vivido toda su vida de eso y la solidaridad revolucionaria, como dicen ellos, que al final de cuentas en lo que se basa es en muchos años, en muchos casos de apoyo incluso militar en su minuto, es lo que creen que todavía existe. Estamos en el año 2025, es una cosa brutal. Oye, Mijaíl, y ahí preguntarte, de hecho, después te quiero llevar todo el tema de migración y todo. Este fin de semana se realizan las primarias de la izquierda y una de las posibles ganadoras de esas primarias es Janet Jara, que es militante del Partido Comunista, que a veces, de alguna forma, intenta parecer menos comunista, pero ella milita de los 14 años, una militante histórica de ese partido, y al final el comunista siempre intenta que se implemente su visión, porque en eso sí que son súper doctrinarios y de alguna forma súper militarizados. ¿Qué te parece que gane o sea posible que gane la primaria acá en nuestro país una persona del Partido Comunista? A mí, primero me parece un retroceso sin sentido para un país como Chile, ¿no? que ha logrado por tantos años fortalecer su democracia, aunque ha estado atacada en los últimos años. Pero yo ¿qué le diría a los chilenos, digamos, que son los que nos escuchan hoy? Yo le diría algo muy sencillo. Yo nunca he visto un comunista que llegue al poder y que salga del poder por sus propios medios, o que salga del poder constitucionalmente hablando, digamos. Es súper sencillo. En el año 59, el 13 de febrero del 59, Fidel Castro dijo que no era comunista, lo repitió, lo dijo en la revista Bohemia y le dio una entrevista a la revista Times de Estados Unidos y dijo que no era comunista, en circunstancias que a los 2 años, el 15 de abril de 1961, se estaba declarando un Estado socialista, y en el año 65 fundaron el Partido Comunista de Cuba, digamos, como se conoce hoy, ¿no? Con una dictadura de partido único, absolutamente totalitaria. Chávez en el año 99, también en una de las entrevistas, dijo incluso que en Cuba había una dictadura y que él no iba a instaurar una dictadura al estilo cubano, y aquí vemos los resultados, digamos. Y si hablamos de migración, son 8,2 millones de venezolanos que están dando vueltas por el mundo, justamente por eso. Entonces, yo no sé si Chile logra comprender lo que supone el razonamiento comunista. El Partido Comunista es un partido totalitario que busca instaurar una dictadura totalitaria en cualquier lugar donde esté, porque esa es su doctrina. Entonces, si nosotros en Chile, porque yo soy chileno también, si nosotros en Chile no somos capaces de entender eso, nos va a ir bastante mal. Así es. Oye, no,
Y es una estrategia de muchos tratar de parecer lo menos comunista posible, pero cuando se milita de los 14 años en un partido como el Partido Comunista... Lo han hecho en todas partes, claro. Lo han hecho en todas partes. Yo acabo de poner 2 ejemplos de que niegan incluso su vinculación comunista e inmediatamente lo realizan. Y el primer paso es el cambio de la Constitución. Y hoy día Lautaro Carmona salió expresando justamente que lo primero que iban a hacer era buscar modificar una Constitución que durante 2 años estuvimos discutiendo y que el partido y que el pueblo chileno en votaciones históricas, digamos, en cantidad de personas, no permitió el cambio. Pero bueno, con un gobierno comunista ese cambio se va a imponer. Lo puedo advertir desde ahora, no me queda ninguna duda, o a lo menos lo va a intentar todo lo posible. Así es. Oye, Mijael, y ahora te quiero llevar a los temas a que estamos viviendo aquí, principalmente en la región, que es el tema migratorio, y no solamente acá en la región, sino a nivel nacional. Primero, ¿qué te parece la situación en materia de migración que estamos viviendo en nuestro país? ¿Es para escandalizarse? ¿La verdad es que hay una sobreexageración? ¿Cuál es tu opinión ahí? No, yo no veo una sobreexageración. Yo creo básicamente que efectivamente había un muy mal manejo en temática migratoria en los últimos años. Hubo una tremenda discusión. Yo participé de la discusión de la ley de migraciones. Me tocó liderar incluso ciertas discusiones desde el Ejecutivo desde el punto de vista técnico, digamos, la autoridad era subsecretario del Interior en esa época. Y toda la posición de la izquierda siempre fue básicamente que Chile era un país abierto a la migración, que Chile era un país donde la migración se entendía como un derecho humano, cosa que internacionalmente no ocurre en ninguna parte, no hay ningún reconocimiento de eso en ningún instrumento internacional, mucho menos en instrumentos nacionales. Ecuador trató de hacer algo parecido y lo tuvo que cambiar en el artículo 8º de una de sus legislaciones. Y yo creo que hoy pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Pasó lo que estuvimos advirtiendo por mucho tiempo. Hay eventos de xenofobia importantes, pero también junto con la migración sana, ¿no? La migración regular, la migración de gente que viene a trabajar. También, por supuesto, cuando hay descontrol migratorio, se impone también el ingreso de la delincuencia, el crimen organizado, etcétera, digamos. Y yo recuerdo perfectamente que hace unos años era un anatema prácticamente hacer una vinculación entre la migración y el crimen organizado, el aumento de la delincuencia. Básicamente porque políticamente te hacían pebre, y eso tuvo que ver mucho, no solo con la política, sino también con el periodismo, ¿no? Con los medios de difusión masiva. Y hoy pasa algo muy, muy complejo, ¿no? Hoy día la gente no logra establecer una diferencia, y no se está estableciendo una diferencia política, y eso es muy preocupante, entre el migrante regular y el migrante irregular, ¿ya? Y la migración es un fenómeno que sigue ocurriendo, va a seguir ocurriendo en el mundo, pero es un fenómeno que tiene que ser controlado por varias razones. Nosotros, yo recuerdo que a mí me tocó estar en Arica. Sí. Ahí te conocí, de hecho. En junio, ahí nos conocimos. Sí. En junio del 2019, poniendo coto al ingreso indiscriminado que había por Arica de personas que ingresaban como turistas cuando en realidad venían a vivir. Y tuvimos un episodio en la frontera de alrededor de 700 personas que se sentaron ahí entre la zona entre Perú y en Chacayuta, digamos, sí. entre los dos puntos fronterizos, que lo pudimos solucionar y la frontera quedó bastante armada en esa época. Pero tiempo después, con el tema de la pandemia, los temas políticos, el estallido y otras tantas razones, ya yo la verdad que en esa época ya estaba en otras funciones, digamos, se volvió a descontrolar, sobre todo por el lado colchane, porque el lado de Arica siempre de alguna manera, a partir de que Perú siempre, a mi juicio, ha tenido siempre una posición muy constructiva y de apoyo a este tema, el lado de Colchane no lo es, básicamente, por la impericia nuestra, la impericia chilena, digamos, la impericia política, diría más derechamente, y en su efecto también por la absoluta negación de Bolivia siquiera a ayudar en el tema, ¿no? La candidata Toá fue a Bolivia, hizo todo un show firmando una especie de convenio sobre el particular, y al final de cuentas el convenio no se realizó, no se llevó a cabo, no se ha ejecutado, y
y la frontera sigue abierta, por mucho que uno establezca niveles de control, involucre a las Fuerzas Armadas, etcétera. Si no hay colaboración de países fronterizos, y yo diría en este caso, por buenas o malas formas, ¿no? Es imposible el control de la migración. La gran migración irregular, hace bastante tiempo ya, está ingresando por Colchane, después de atravesar absolutamente toda Bolivia. Claro. Y eso es permitido por las autoridades bolivianas, y eso es una franca posición de desafío a Chile, ¿no? Eso es una franca posición de falta de cooperación con Chile, y Chile no ha tomado una sola medida en los últimos años a personas particulares. Oye, y deja contarte algo ahí, Mijael. Cuando me acuerdo yo que Mijael vino principalmente para poner coto ahí, para frenar este ingreso masivo, que eran 700 personas venezolanos que querían ingresar acá a través de Arica. Y me acuerdo que habían varios abogados que dieron vuelta por ahí de instituciones como el Instituto de Derechos Humanos, etcétera, que pusieron algunos recursos, y después cuando llegó este gobierno entraron a trabajar a la delegación presidencial, en cargos que son importantes. Y una de las cosas que pasó ahí, Mijail, y una de las cosas que de hecho yo he hablado contigo, es que se frenó absolutamente lo que era la demolición del Cerro Chuño. Es más, uno de los abogados que puso recursos entró a trabajar a la delegación presidencial. Entonces ahí no se entiende por qué. Que yo recuerdo, incluso ahora que lo dices, yo recuerdo incluso que lo conversamos con la gobernadora, la Mirta Arancibia, la gobernadora de la época, y con la intendenta, no recuerdo su nombre, pero con Loreto la intendenta Letelier. También lo conversamos, la Letelier, también lo conversamos, y eso era uno de los temas que había que ver profundamente, digamos, la erradicación del Cerro Chuño, porque, a ver, la migración en sí misma, cuando tiene control, se convierte en un aporte a los diferentes países, ya sea por temas demográficos, ya sea por temas de crecimiento económico, ya sea por temas de que los migrantes ocupan puestos de trabajo que los nacionales normalmente no quieren ocupar. Hay sinergias positivas que se crean, pero cuando la migración es controlada. ¿Y por qué nosotros poníamos, o tú te acuerdas, teníamos muchas conversaciones sobre esto? Sí. ¿Por qué era tan importante el control? Básicamente porque cuando hay fenómenos migratorios tan masivos, la sociedad de acogida tiene que saber que su gobierno, que el Estado, la nación, ¿verdad?, que la representa, ¿no? Tiene control sobre estos temas. Porque si no, la sociedad de acogida no puede hacerlo y no puede recibir, ¿no? Porque hay repercusiones negativas cuando hay descontrol. Y las repercusiones negativas son justamente cosas como el Cerro Chuño, sucesos de crimen organizado, bandas completas, cosas como esa que cuando se desbandan, cuando se desmadran, cuesta mucho paralizarlas, digamos. Pero también teníamos esa discusión de lo que significaba el derecho a migrar, ¿no? Claro. Como si hubiera la posibilidad en el mundo de uno llegar a una frontera y que lo dejen ingresar. Y te cuento más, en la discusión de la ley de migraciones, el derecho a migrar fue propuesto en varias indicaciones por diputados de izquierda y de centro izquierda. Cuando pusimos el presidente Piñera ordenó implementar el visado de turismo a los ciudadanos haitianos. Recuérdense que entre los años 2016 y 2015 y 2017 ingresaron a Chile alrededor de 183.000 haitianos en calidad de turistas, digamos, que nunca vinieron a hacer turismo, de los cuales solamente se fueron el 1, tanto por ciento, o sea, quedaron en Chile alrededor de 180.000, un poco más, 183.000, si no me equivoco. Esto se tuvo que ver en el Tribunal Constitucional, porque un importante grupo de legisladores de centroizquierda fueron al Tribunal Constitucional para impugnar el decreto del presidente Piñera que establecía este visado. Y así sucesivamente, la discusión. Yo recuerdo cuando estaban estas personas que no las dejamos ingresar de la forma que querían ingresar, que de hecho obligamos a todos, aunque pusimos de nuestra parte para que pudieran llegar al consulado de Tacna a pedir las visas que correspondían, etcétera. ¿Tú te acuerdas que hubo visitas de todos los diputados de izquierda, sí, de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, sí, que en esa época estaba discutiendo la ley de migraciones?
Y eso es inentendible, digamos, porque estaban... Y más que eso, la directora del INDH de Arica, entiendo que era ella, incluso pasó en un auto estatal del INDH, sí, tomó a una persona en territorio peruano que había sido rechazada en su ingreso a Chile, burló el alto... ¿Te acuerdas que, sí, que justo en la línea de la Concordia nosotros establecimos una especie de checkpoint con la PDI y Carabineros, digamos? Correcto. Y esta persona en este auto estatal sobrepasaron eso a la vuelta y llegaron y pidieron refugio para esta persona. O sea, ellos lo ingresaron al territorio chileno. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso está documentado. Lo pueden buscar. Entiendo que incluso está documentado en más de una sentencia, porque además en Iquique pasaron cosas parecidas, etcétera. Y sí, recibimos en esa época varios recursos de amparo. Tuvimos también la visita de la directora nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sí, que con su equipo repartió papeles, digamos, que eran una suerte de borradores, donde las personas venezolanas solamente ponían el nombre e iban a solicitar refugio, y eran papeles preparados por el INDH, y el equipo que había ahí, que estaba compuesto por la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Migraciones, lo rechazaron a todos, digamos. Pero todo eso tuvimos que vivir. Entonces hoy día ver en frases de estas personas contra el problema migratorio y culpando al presidente Piñera del problema migratorio, etcétera, a mí me parece lo más hipócrita del mundo, ¿no? Si no por decirlo derechamente mentira, ¿no? Oye, y ahí preguntarte sobre todo, ya yendo a la última parte de esta entrevista, Mijael, ¿qué podemos hacer como país más que para... nosotros estamos viviendo en una región, cuando yo digo la región no me refiero a la de Arica y Parinacota, sino al nivel de Sudamérica, estamos viendo una región con bastante inestabilidad política, económica, y es una inestabilidad constante. Perú está viviendo, por ejemplo, una estabilidad a nivel política y de seguridad muy importante, Bolivia también, Venezuela ya ni hablemos, también Ecuador lo atravesó, hay un poquito más de estabilidad, pero estamos en un constante tire y encoge de alguna forma de la realidad que está pasando a nuestro alrededor, y nosotros como región ya, como Arica y Parinacota, estamos en la frontera de tanto Perú y también por el lado de General Lago con Bolivia. Entonces, sí, arriba, ¿qué se puede hacer ahí en ese sentido? Porque también tenemos una frontera grande. Sí, pero ojo con esto. Todo el mundo sabe cuáles son los pasos fronterizos que se ocupan tanto para el contrabando de productos como para el tráfico de migrantes. Eso lo sabemos todos, ¿ya? No, a ver, ciertamente tenemos una frontera gigantesca de miles de kilómetros. Al final tenemos 3 países directamente en nuestra frontera más cercana, digamos, ¿no? Calculando hasta Argentina, con Argentina no tenemos este problema, pero uno nunca sabe estas cosas. Pero básicamente lo primero que hay que hacer es cerrar la frontera correctamente. Y cerrar la frontera correctamente incluye la capacidad que tengamos de reconducir a aquellos que vulneran la seguridad de nuestro país e ingresan por la frontera de forma irregular, eludiendo el control migratorio, digamos, por pasos no habilitados. Y eso está en la ley de migración. Pero sucede que desde principios del gobierno del presidente Boric se emitió una resolución por el director nacional de migraciones donde se dejaba sin efecto la implementación de este artículo de la ley. De hecho, yo no entiendo cómo Contraloría no ha dicho algo, ¿no? Porque obviamente por un tema de jerarquía normativa, una ley no tiene nada que ver. Una ley es 200 veces, digamos, mucho más relevante que una resolución de un simple director de servicio. La ley es una expresión soberana directa de la República, digamos, a partir de los representantes más directos, digamos. Entonces, esto se estableció como una limitación desde el día 1, porque este gobierno de alguna manera renunció a tener una conversación directa con Bolivia. En circunstancias que, si yo no hablo de Perú en esto, porque Perú, desde el minuto en que nosotros estábamos allá, no sé si te acuerdas, pero
Yo mismo tuve muchas reuniones con la policía peruana, de que estaba ahí, llegó, ¿te acuerdas que llegó un mayor? Llegó después un coronel de la policía peruana, llegó el que era jefe de Migración y Extranjería de la PDI, el prefecto Borges, que llegó a acompañarnos, y se tuvieron muchas reuniones, y yo entiendo que eso ha seguido funcionando de una u otra manera, ¿no? Un poco más, un poco menos, pero ha ido funcionando de una u otra manera. Pero yo creo que el gran problema hoy día de Arica, y a ver, nosotros fuimos criticados incluso por el alcalde de Arica de la época, no sé si será el actual, pero... No, perdió ese alcalde, Gerardo Espíndola, que también era del Partido Liberal, sí. Me acuerdo no lo sé, pero fuimos criticados por él directamente, fuimos criticados por más de un legislador ariqueño, digamos, porque no dejábamos entrar a las personas que estaban en esa situación, en circunstancias de que justamente la mala relación entre la sociedad acogida, o sea, la sociedad chilena y los migrantes, parte desde la base del descontrol, porque efectivamente esto es un fenómeno global, tenemos un fenómeno regional importante, tenemos un país como Venezuela, que es un país paria, digamos, ¿no? Que prefiere que se vayan 8,2 millones de sus hijos del país o de sus ciudadanos del país antes de cambiar siquiera una letra de sus políticas públicas, porque al final es una banda de delincuentes y narcotraficantes, eso lo sabemos todos, digamos, que además se expresan creando crisis en los diferentes países a partir de la migración que están exportando y que están casi obligando a la gente a irse, y en segundo lugar que ahí mismo meten un montón de delincuentes, los sacan de la cárcel y les dan permiso para salir, digamos. Y esto no lo inventó Venezuela, esto pasó en 1980 en Cuba, en el éxodo del Mariel, que liberaron las cárceles y obligaron a la gente a salir de Cuba, digamos, hacia Estados Unidos. Y después Estados Unidos tuvo que lidiar con ese problema, porque eran miles de personas que habían salido de las cárceles, son miles de delincuentes, para que decimos otra cosa. No sé lo bueno que tiene esto es que ahora uno puede hablar sinceramente, digamos, porque en la época que tú y yo nos conocimos, si decíamos esto, lo más probable es que me hubieran acusado de lo que se les hubiera ocurrido, ¿no? No, era una locura. Era una locura. Entonces hay que tomar responsabilidad. Yo creo que lo primero que hay que hacer es cerrar la frontera, y para cerrar la frontera tienes que tener a lo menos la capacidad de que Bolivia te ayude. Y Bolivia, si no quiere ayudar, se le tiene que obligar a ayudar. ¿Y cómo se tiene que obligar a ayudar? Bolivia tiene parte de sus regiones, parte importante de sus regiones, reciben muchas remesas y reciben muchas platas, digamos, directamente de ciudadanos bolivianos que vienen a Chile a trabajar. Claro. Y con Bolivia no tenemos ningún tipo de visado. Y tenemos que quitarnos de la cabeza, además, de que nosotros vivimos en una región que parecería Europa. No puede haber un espacio tipo Schengen como el europeo en América Latina. Básicamente porque no tenemos los mismos niveles de desarrollo. Claro. No tenemos los mismos niveles de empleabilidad, no tenemos los mismos niveles de ingreso y sobre todo no tenemos los mismos niveles de servicios sociales. Claro. O sea, en el espacio Schengen europeo todo el mundo se parece. Tú puedes decir, no, en España se gana el ingreso mínimo español o el ingreso promedio español es un poco más bajo que el ingreso francés y probablemente más bajo que el holandés. No, está bien, pero es un ingreso de primer mundo. Claro, no, los servicios públicos siguen siendo de primer mundo. Aunque seas el país más atrasado, atrasado es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero aunque seas el país con menos recursos dentro de la Unión Europea, eres un país de primer mundo y te relacionas en un ambiente de primer mundo. Entonces, efectivamente, en Europa uno puede tener esta apertura de fronteras donde ya no existe nada, por lo tanto, el que haya viajado por Europa sabe, o el que haya leído un poco, sabe que si toma un auto en Madrid puede terminar en Roma y no pasa absolutamente nada, digamos, ¿no? Y nunca se encuentra alguna frontera. Y no tiene por qué encontrarse, justamente porque los países tienen un nivel bastante equitativo, ¿no? Claro. O igual de provisión de servicios sociales, ingresos, etcétera, cosa que no sucede en América Latina. Oye, y una cosa ahí, que cuando uno se va para allá a vivir a Europa, y me tocó cuando me fui a estudiar, con seguro de salud, con seguro de todo, o sea, tú te tienes que ir súper seguro y tienes que garantizar que si te llega a pasar algo, tú vas a tener la capacidad de poder responder. O sea, ellos tienen que tener esa seguridad.
Y te cuento qué es lo que nos pasa en Chile. La xenofobia, porque primero todo el mundo es solidario, ¿no? Los migrantes, los pobres que vienen a trabajar, etcétera, y me incluyo, ¿no? Claro. Pero después, cuando el volumen es tan grande, cuando ya vienen las externalidades negativas de la migración, que por el descontrol, porque si hubieran tenido control, las externalidades negativas se pueden manejar perfectamente, lo que empieza a suceder es que se crea una competencia por bienes y servicios escasos entre el migrante, que es una persona vulnerable, pobre, que viene llegando, y las personas vulnerables y aún dependientes de los servicios públicos sociales en Chile. Y estoy hablando de educación, salud, etcétera. Entonces, yo siempre lo digo, cuando la señora Juanita, que es de la que se habla, ¿no? como el símbolo de la persona humilde chilena, cuando la señora Juanita iba al Cefam y antes tenía 3 señoras Juanitas adelante y esperaba 1 hora por el médico, ahora la señora Juanita se encuentra con 10 personas, 7 de las cuales o 6 de las cuales no son chilenas. Claro. Entonces, alguien le tiene que explicar a la señora Juanita que ahora no se va a demorar 1 hora, sino que se va a demorar 2, porque además nuestra provisión de bienes y servicios públicos precarios, que son los servicios sociales, siguen siendo la misma que cuando no había ni una persona migrante. ¿Ya? Entonces, por supuesto, es como la misma torta repartida entre mucha más gente, y en realidad la única dueña de la torta es la señora Juanita, que pagó impuestos toda su vida, ella o su marido, digamos. Claro. ¿No? Oye, entonces, y eso en el ejemplo del hospital o de servicio de salud, pero uno también va a los jardines infantiles, la mamá adolescente. No, por supuesto, no, pero te digo, por eso te hablé en plural, por eso te dije servicios públicos básicos, sí, ¿no? O precarios. Claro. Y va a ser así, porque justamente la migración dentro de América Latina, sobre todo la migración venezolana, es una migración muy vulnerable. Y es una migración muy vulnerable porque justamente un gobierno comunista hizo pedazos el país que probablemente es el país más rico de América Latina. Sí, eso es. ¿Ya? Y eso la gente lo tiene que entender, Venezuela no era un país pobre, no era un país que estaba en crisis. No. Venezuela es un país riquísimo, para que entendamos. En algún minuto PDVSA, que es la de Petróleos de Venezuela, una empresa gigantesca, PDVSA pesó en algún minuto 8 veces lo que pesaba Codelco, para que se entienda. Claro. Como un país de 30 millones de habitantes, o sea, solamente 10 millones más que Chile, pero PDVSA pesaba 8 veces más. ¿Ok? Estoy hablando de ingresos netos. Claro. Oye, ¿ya? Entonces, la última pregunta. Y eso lo destruyeron. Sí, no, lo destruye. Mira, si donde están destruyen todo. O se roban todo también. Si ese es también yo creo que el adjetivo más claro. No sé. No sé si robar específicamente, pero efectivamente la conceptualización de un Estado totalitario es lograr en primer lugar pobreza más o menos generalizada para poder subyugar a las personas a partir de las necesidades precarias, a partir de las necesidades básicas, y que el Estado se convierta en el primer proveedor, y así matan la iniciativa privada, matan la sociedad civil y controlan todo el aparato estatal, pero además todo el aparato de organización de la sociedad civil. Eso, además, eso no lo inventé yo. Eso es lo que se llama el hombre que solo mira su ombligo, digamos, que es el hombre masa. Se trata de construir filosóficamente el hombre masa, que es aquel hombre que tiene tantas necesidades que solamente podría mirar a su ombligo, y su ombligo es el hambre. Tiene que salir a buscar comida en la mañana, no se puede ocupar de otra cosa que eso. Oye, Mijael, y lo último que te quiero preguntar para ya y dejarte libre, hace poco yo estuve con un par de personas que llevan ya acá 10 años en Chile, que son venezolanos. Cada uno de ellos son profesionales que están trabajando ya hace mucho tiempo, sus hijos nacieron acá, tienen a sus hijos en los colegios, etcétera. De hecho, uno con su ahorro compraron una casa, están ya súper establecidos ya. De hecho, ella decía, yo siempre vi a Chile como transitorio, hoy día lo veo cada día como el país donde yo quiero vivir, me decía. País definitivo. Claro, país definitivo. Pero me decía, no me gusta que llegue más migración y sobre todo la migración irregular. Me decía, ¿por qué? Porque se empieza a producir un estigma sobre los venezolanos. Absolutamente. Me decía, y siendo que nosotros estamos trabajando hace años, pagamos nuestros impuestos, somos un aporte. Ella es doctora, ya lleva mucho tiempo trabajando en Antofagasta, su marido es un ingeniero, él también está en una empresa, etcétera. Pero ella me decía, ojo, y no solamente nosotros, me decía,
yo, la persona que trabaja en mi casa, que me ayuda con el aseo, también es venezolana y también hace su función, también cumple, paga sus impuestos, etcétera. Entonces me decía, y nosotros ambos, nosotros como matrimonio, me decía, pero la señora que también está en nuestra casa, todos creemos que el tema de la migración irregular se tiene que frenar. De hecho, era más dura, decía, los delincuentes que teníamos allá se están viniendo para acá y todo. Entonces, cuando empieza a pasar ese efecto, que de repente uno dice, claro, eso es también duro para ellos porque ellos también son estigmatizados, siendo que no tienen ni una culpa que pagar, empieza a ser como contraproducente para los mismos venezolanos que están acá. Yo no hablo solo de los venezolanos, ¿eh? Aquí también hubo una migración bastante descontrolada de colombianos. O sea, claro. No creamos que la migración descontrolada en Chile partió con el tema de Venezuela. El tema de Venezuela en Chile partió a partir del año 2016-2017. Pero antes de eso, hubo una migración descontrolada de República Dominicana y no se quiso poner una visa y se tuvo que poner la visa por el presidente Piñera recién en el año 2012. Posterior a eso, hubo una etapa migratoria con alrededor de 160.000 personas colombianas que partieron desde el Valle del Cauca cercano a Cali, en los años 2013 hasta el 2016 más o menos. Y posterior a eso vino el tema haitiano. Y después, en el año 2015, fue que parte, a mediados de 2015, una migración ya como bastante consolidada del tema venezolano. Pero además esto está lleno de mitos, ¿no? El mito de Cúcuta, que el presidente fue a Cúcuta, no sé qué. Mira, yo estuve en Cúcuta. Yo era parte del equipo de soporte, digamos. Y en Cúcuta yo ni siquiera estuve como en mi calidad de asesor migratorio, ¿no? Yo en Cúcuta estaba, como parte del Ministerio del Interior, entregando ayuda humanitaria a los venezolanos que en ese minuto tenían problemas no solo sanitarios como tienen hoy, sino además problemas derechamente de desnutrición. Entonces, y ahí no se mencionó una palabra, nadie, ningún presidente de los que estaba ahí, y mucho menos el presidente Piñera mencionó una sola palabra sobre el particular, sobre el tema migratorio. Entonces, y lo que pasa con estos amigos tuyos es algo que está tremendamente estudiado en la literatura. Básicamente por lo siguiente: cuesta mucho que una comunidad migrante gane prestigio, y cuesta muy poco perderlo. Entonces, la forma en que las comunidades se establecen en los países importa mucho. Y la comunidad venezolana, la comunidad cubana, etcétera, fueron comunidades que se fueron estableciendo. Los cubanos son pocos, ¿no? Alrededor de 18.000, una cosa así, que han venido en muchísimos años, por lo tanto no se nota. Pero en el tema venezolano, etcétera, son comunidades que se van estableciendo a partir de su profesionalismo, de su capacidad de trabajo, etcétera, y que además, ojo aquí, muchos de ellos venían huyendo justamente de los problemas de seguridad ciudadana que tenían por el desmadre de las bandas armadas y los grupos de crimen organizado que hay en Venezuela o que había en Venezuela, porque ahora se exportaron por todo el continente. Nosotros no somos los únicos que estamos sufriendo con el Tren de Aragua. No somos los únicos. Perú lo ha sufrido, Ecuador lo ha sufrido, Colombia lo ha sufrido, hasta Estados Unidos lo ha sufrido. Claro. Entonces, aquí hay que hacer varias cosas. Yo diría, primero tienes que ponerle un parele a Bolivia importante, renegociar con Perú el tema de la frontera para que funcione correctamente la reconducción, que entiendo que por ahí es donde único funciona. Y si Bolivia no quiere, fíjate, apoyar a Chile en esto y seguir siendo un país de tránsito. Acuérdate que la migración se divide, el proceso migratorio se divide entre país de origen, destino y tránsito y destino. Sí. Si Bolivia no quiere dejar de ser un país de tránsito, entonces Chile tiene que tomar medidas severas. Y incluso las primeras medidas para mantenerlo en el tema migratorio y no ponernos a discutir del acuerdo, del tratado de 1904, no sé cuánto, que eso ya complica un poco las relaciones internacionales. Yo diría que hay que poner una visa de turismo para todos los ciudadanos bolivianos que ingresen a Chile, y después de eso hay que poner una visa para todos aquellos que quieran venir a residir. Oye. Y eso va a ser lo que logre en algún minuto, porque va a haber ciertas regiones de Bolivia que van a sufrir el golpe económico, digamos, y van a tener que pedirle a su gobierno que tome medidas sobre el particular. Mijael,
muchas gracias, te pasaste. La verdad es que siempre un gusto trabajar contigo. Aparte, te queda todavía un poquito del acento cubano que siempre es tan agradable. Así que un abrazo gigantesco. Espero no perderlo después de tantos años de no estar allá. Un abrazo gigante. Perdona la hora, perdona la hora. Pero no, sí sé que estaba tomando examen y todo, entonces... ando corriendo todavía. Mijail siempre está en mil cosas, así que un abrazo gigante, amigo, que estés muy bien. Dale, querido, te mando un abrazo grande, Seba. Chao. Oye, contarles que ya estamos acá en los últimos minutitos ya me va a pasar a buscar mi jefe. Así que imagínate, Tian, me va a pasar a buscar mi jefe, así que tengo que estar listo, esperando ahí en la puerta, como niño bueno, como niño cuando está con su lonchera ahí esperando, así tengo que estar. Oye, el lunes vamos a tener a la mamá de la Katy Winter. ¿Se acuerdan del caso? Yo le conté el caso del nido de águila, de una chica que sufrió bullying, muy brutal. Esta chica, hija de la persona que ha venido el día lunes, atentó contra su vida y entonces se transformó en uno de los casos, yo te diré, emblemático. Ayudó a sacar la ley, todas las leyes con el tema del bullying, con todo el tema del suicidio, etcétera, han sido un tremendo aporte. Ellos, de hecho, armaron el día en contra del bullying. De hecho, a lo mejor los pueden haber visto en ciertas campañas que han hecho comunicacionales con ciertas multitiendas, con Ripley, con varias tiendas, multitiendas. Y la verdad es que vamos a estar hablando el día lunes y sobre todo conociendo su experiencia y también dando recomendaciones. A veces cuando los niños están sufriendo bullying, los papás muchas veces no saben qué hacer. De hecho, el otro día les contaba que veía un papá que agarró a combo a un niño de 6 años porque le hacía bullying a su hija. Entonces, claro, hay que ver cómo reaccionar y todo eso lo vamos a hablar con ella. Que la verdad es que muy amablemente, yo los conozco hace mucho tiempo porque del Ministerio de Educación también trabajamos con ella, así que vamos a estar el día lunes. El día martes, creo, no me acuerdo si es que sí, yo creo que sí, vamos a estar con la directora de salud, con la Patricia Sangüesa. Mira, te confirmo al tiro para ir viendo el día, el miércoles 2 de julio. Ah, ya, ve, me tengo que ir, así que un abrazo gigante a todos, que estén muy bien. Tian, nos estamos viendo el día lunes. ¿Tú te vas de viaje? Sí, el lunes. Mira, el Tian se va de viaje ya, el martes. Ah, ya, entonces nos vemos acá el lunes. Con cometido, mira que estáis pituco, Tian. Oye, ya, un abrazo gigante, que estén muy bien. Llegó la hora de archivar el tema de hoy. Sebastián Huerta te invita a una próxima edición de Guagua que no llora, no mama, para que juntos y conversando veamos si algo logramos. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien o quienes las emitieron y no necesariamente